Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más, estamos aquí, 6 de noviembre de 2022, para continuar con la parte número 4. Ya llevamos 4 domingos con estudiando el patrón divino de la adoración que complace a Dios. Ya vimos los componentes del culto de adoración dichos en el pozo de Jacob, por Jesucristo, por Jesús y la samaritana, y otros puntos más, pero ahorita ya vamos a empezar con las características de los actos de adoración. Vamos a analizar los 5 actos de adoración bíblicamente, soportados escrituralmente, y voy a empezar con el canto congregacional, aunque el domingo antepasado ya di una parte de esto. Vamos a continuar. Acuérdense que vamos en la parte número 4. Vamos a analizar completamente todo, incluyendo la ofrenda. La vamos a desglosar completamente para quiénes va a ser la ofrenda, etcétera. Vamos a ver la cena también. Vamos a ver la cena, si también se debe llevar a los hogares o no, si es un sacramento o no. Vamos a ver también la oración. Todo eso lo vamos a ver. Pero ahora nos vamos a concentrar en este punto, en el canto. Pero mire, ustedes saben bien que, como historia, la Iglesia de Cristo fue establecida en Jerusalén en el año 33. Y después del siglo I, se empezó a entrar apostasía por medio del gobierno, hasta que llegó el siglo VI y se convirtió la Iglesia de Cristo en apóstata. Se llamó Iglesia Católica y el primer Papa en el siglo VI. Entonces, y después hubo una época oscura, se dice que es oscura. Y dicen, pues no, pues muchos dicen, pues ahí ya la Iglesia de Cristo desapareció. Pues no, hermano, porque siempre hay un remanente. Acuérdense bien, siempre hay un remanente, y donde se siembra la semilla, ahí nace el cristiano. Ya lo vimos en un punto anterior. Donde se siembra la semilla en el corazón bíblico del hombre, va a nacer el cristiano, ¿verdad? Entonces, eso ya lo vimos, ese punto. Muchos dicen, no, pues es que la iglesia de ustedes realmente desapareció, no hubo nada, pero hay un remanente, lo dice la palabra, pero ese es otro estudio. Y luego ya vino la Reforma, ¿verdad? Que se separaron de la Iglesia Católica, pero se quedaron con varias cosas, entre ellos el canto con instrumentos músicos. Eso no lo quitaron y siguió con eso, el canto con instrumentos músicos. Y luego ya en 1800, nomás para que sepan, en 1800 pues ya no se sabía cómo estaba la situación, porque ya había de todas las clases denominacionales, y las que proliferaban eran la presbiteriana, la bautista. Y en el año de 1800, en Kentucky, en un paseo, había una persona que se llamó Alejandro Campbell. Entonces su papá era predicador presbiteriano, pero él estudiaba y decía, no, pues aquí tú eres bautista y tú bautizas de grande, tú eres metodista, bautizas de chicos, vamos a juntarnos para estudiar. Y ahí fue donde empezaron ellos a regresar al primer siglo, a lo que se hacía en el primer siglo. Pero no quiere decir, y se le llama el movimiento restaurador de América, pero la Iglesia de Cristo no requiere restauración. Acuérdense que la Iglesia de Cristo nosotros somos desde el primer siglo, no la fundó para nosotros Alejandro Campbell. Así dicen los que son contrarios a la sana doctrina, los bautistas, dicen, no, ustedes son campbellitas, porque en 1800 de ahí empezó esa división. Pero la realidad es que de ahí empezó lo que es en Estados Unidos, ya formalizada, y ahí siguió la Iglesia de Cristo, y hay ancianos, empezaron los ancianos, y el gobierno como debe ser, con ancianos, con diáconos, predicadores como debe ser, y son los que nos han instruido aquí en México, con Bill Rich, Wayne Parten, los hermanos Figueroa, todos ellos en el 1930 por ahí ya venían a México a evangelizar. Pero en Estados Unidos empezó división. Estoy hablando para que sepan, empezó división y empezaron las iglesias de Cristo del siglo pasado a meter instrumentos músicos. Ya empezó.
empezó ahí división, empezó lo otro que se llama la unidad en la diversidad, en 1950, eran de la Iglesia de Cristo, pero ellos querían que pasaran al púlpito, nomás que coincidieran en el bautismo de Cristo, la muerte, la sepultura y la resurrección, que coincidieran con eso, tú ya eras de los mismos, tú eres mi hermano. Entonces esa persona pasaba al púlpito, hasta curas, mormones, todo, nomás porque coincidieran con eso ya eran amigos. Y esa es la unidad en la diversidad, pero del error, ¿verdad? Entonces empezó, para que sepan ustedes bien, yo viví esa época en 1962, yo fui con el hermano Figueroa, mi papá, fuimos a Fort Worth, y allá se reunía, estaba todavía bien, y había hay una universidad que de ahí se entrenaba y apoyaba en entrenar a los predicadores de México, pero después entró algo ahí de apostasía, porque ya después esa universidad ya le daba oportunidad a que las mujeres predicaran, porque agarraban títulos y todo eso, y ese es otro error. Son errores que ha habido, y de ahí esas personas vienen a enseñar a personas acá en México y ya se tuerce todo, pero hay unos que permanecieron fieles, como los hermanos Figueroa de Torreón, y esos siguen con la doctrina y nos han enseñado eso. ¿Es cierto, no, David Figueroa? ¿Ah? Entonces, esa es la historia, ¿verdad? Pero miren, los antecedentes que les voy a dar para entrar ahorita a este punto es, ¿cuál fue la primera iglesia de Cristo que introdujo? A ver, o sea, es lo que dice David, es lo que hicieron ellos. Hagan cuenta que en un parque, Campbell y su papá juntaron a los bautistas y todo, y empezaron a investigar, y por eso se dice que restauraron, ¿verdad? En 1800. Entonces, por eso en Kentucky es donde hay más iglesias de Cristo. Hay más iglesias de Cristo en ese estado de Kentucky y Tennessee. Entonces, pero desgraciadamente también surgieron después divisiones como en el 1930, 1940. Entonces, mire, según el historiador R.I. West, la iglesia de Midway, Kentucky, posee la distinción, si es que es una distinción, de ser la primera de las congregaciones registradas en adoptar el uso de instrumentos músicos. Y les voy a decir por qué. Fíjense bien, dice, esto se refiere, por supuesto, al uso de música instrumental en la adoración por congregaciones conectadas al movimiento de restauración de América que les acabo de describir. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué provocó la introducción del instrumento músico? ¿Por qué? Esa fue la primera iglesia en Midway, Kentucky, que introdujo. ¿Por qué razón el predicador introdujo eso? Fíjense qué curioso y qué chistoso, porque la realidad así fue. Dice, aparte de la falta de respeto por la autoridad divina, Pinkerton, el predicador de Midway, identificó la causa así. ¿Cómo? Le preguntaron, bueno, entonces, ¿por qué metiste instrumentos, el órgano ahí? ¿Por qué? Fíjense lo que dijo, dice, la introducción del instrumento debió su inicio al deplorable canto que hacía la congregación. Por eso, el director de cantos de nosotros, de aquí de la Iglesia de Cristo, el que conduce los cantos, es un motor, es lo que le estaba comentando a Hugo. El que conduce los cantos es el motor que anima a que el que va a pasar a explicar, el que va a pasar a hacer la clase o la enseñanza, esté bien motivada la hermandad, motiva la hermandad. Aparte, acuérdense que los 5 actos de adoración, todos valen lo mismo. La misma la enseñanza que estamos dando ahorita, lo mismo vale el canto. Y vamos a ver para qué es el canto, para alabar a Dios, ¿verdad? Y es un mandamiento, valen lo mismo. Por eso la cena, cuando el hermano Antonio se tarda poquito, pero está explicando, él está predicando la cena. Entonces, eso es bien importante, la cena es igual de importante que cualquier otro acto de adoración. Entonces dice, la introducción del instrumento dio su inicio al deplorable canto hacia la congregación. Entonces, fíjese bien, dice, este canto degenerado en chillidos y peleas, como dijo Pinkerton, asustaría incluso a las ratas de la adoración, porque cantaban unos por un lado y otros por otro, no había orden, ¿ves? Entonces, por eso el que dirige himnos tiene que ser bien congruente. Si él está diciendo, yo le digo, mira, este va a ser mi tema, él escoge el tema, o yo le digo a él, escoge un himno que hable de lo que yo voy a hablar. Y así mismo, cuando se termina el sermón, él debe estar viendo qué está predicando el hermano y cantar algo alusivo. Haz de cuenta que el hermano todavía está predicando una exhortación y el hermano sale con un himno de invitación. Es importante, el que dirige himnos, ¿verdad?
Entonces dice, este ejemplo cómico pero instructivo debería llevarnos a examinar nuestra propia música en la adoración. Por eso es muy importante. Ahora, fíjense bien, el objetivo de esta lección será contestar la pregunta: ¿cuál es el patrón para la música en la iglesia del Nuevo Testamento? Nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, de la dispensación cristiana o de la iglesia de Cristo. Esa es nuestra iglesia, la iglesia del Señor, a donde nos congregamos. Y ahí les pongo el jacalito donde empezaron Alexander Campbell a hacer ese movimiento, ¿verdad? Que nosotros no estamos restaurando la iglesia, sino que no necesita porque ya fue establecida. Así le dijeron, restaurar, porque iban a regresar a estudiar al primer siglo. Ok, ese es el punto, hermanos. Miren, aquí tenemos qué es lo que vamos a analizar. Cómo deben ser las características de los actos de adoración que le complacen a Dios. Nosotros debemos adorar no como a nosotros nos gusta, ya se los dije, sino como le complace a Dios, con los actos de adoración que tenemos aquí. En este momento vamos a analizar el cantando alabanza, pero vamos a analizar los otros. Nos vamos a tratar, si Dios quiere, como otros 4 domingos, si quieren que se los dé, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Miren, en el Nuevo Testamento no tocamos instrumentos músicos porque no nos dice que lo hagamos, el Nuevo Testamento, y también porque no tenemos autoridad para hacerlo. Nosotros, para cualquier cosa que vayamos a hacer, hermanos, tenemos que saber y entender y preguntarnos a nosotros mismos si tenemos autoridad bíblica para hacerlo. No vamos a hacer cualquier cosa, porque dice, no, pues lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Todo lo hago en el nombre, entonces, todo lo hago en el nombre del Señor. Yo puedo fornicar, puedo tomar cerveza, puedo hacer todo, porque dice todo. Ahorita vamos a analizar eso, y de ahí se agarran. Vamos a ver, vamos a analizar los textos para nosotros aprender cómo defendernos y cómo enseñar. Entonces, mire, todos dicen que en el Nuevo Testamento no tocamos instrumentos músicos, pero otra vez alguien puede decir, dice lo que van a decir, pero si el Nuevo Testamento no menciona que no toquemos instrumentos en la alabanza a Dios. O sea, el Nuevo Testamento no dice que no toquemos instrumentos en la alabanza a Dios. No dice. Entonces todos dicen, no, pues si ahí no dice, no puedo tocar. Pero vamos a ver, fíjese bien. Dice, usted sabe que la Biblia no tiene que decirnos todo lo que no debamos hacer. La Biblia no tiene que decirnos todo lo que no debamos hacer. Lo que no debamos hacer. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que está permitido hacer. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Apréndanse bien. La Biblia no nos dice todo lo que no debamos hacer. Dice, pues ahí no dice que no toquemos con instrumentos músicos, lo vamos a hacer. Pero la Biblia nos dice lo que nos está permitido hacer. Es bien importante ese punto, porque siempre nos cuestionan eso. Les voy a dar los textos para refutar a los que dicen que debe haber instrumentos músicos y coros y solistas. Ok. Mire, por ejemplo, el Nuevo Testamento no dice que usemos Coca-Cola y pizza en vez del pan y jugo de uva, y realmente usamos esto. Último, para la Santa Cena, pues así es el Nuevo Testamento. Dice solo lo que está permitido hacer. Es más, inclusive otros usan ese tipo, me dijo Diana por ahí, ¿verdad? Que habías oído que dan otro tipo de pan, sin levadura, o con levadura, o agarran cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, que se les quede claro. El Nuevo Testamento dice solo lo que está permitido hacer. Eso es lo que debe quedar claro. Mire, fíjese bien, dice, ni Cristo Jesús, ni ninguno de sus discípulos pide que se toquen instrumentos en la adoración a Dios. En el Nuevo Testamento no tenemos un solo ejemplo de que la iglesia del primer siglo cantara y tocara en la adoración a Dios. Que cantes y tocas. Ya les expliqué Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, que nuestro instrumento es el corazón bíblico, no es la guitarra ni nada. Ya lo vimos en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Y es exhortación unos a otros, uno a otro. Todos cantamos, y como dijo David, y como es cierto, todos debemos de cantar, porque si uno no canta, ya nomás hizo los 4 actos de adoración. Tenemos todos que cantar. Entonces, ese es el punto, hermanos.
Fíjese bien, mire, aquí voy a entrar con este punto que siempre me atacaban, dice, en el nombre de Jesús. Hay una secta, ¿verdad, hermano? Que en el nombre de Jesús se llaman ellos. Pero vamos a ver, miren, lo que nos dice Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Está correcto? Pero fíjense la palabra, y hacedlo, y todo, en la palabra todo. Entonces, mucha gente cree que porque el texto dice, hacedlo todo en el nombre del Señor, ellos pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra. Por eso no es pero eso no es lo que quiere decir el texto. O sea, dice, no, pues entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo meter instrumentos músicos. ¿Sí? Entonces, pero no, hermanos. Miren, ¿cómo vamos a refutar? ¿Cómo vamos a entender este punto? Ahí ustedes pueden ver a una policía, y ella te va a decir, alto, en nombre de la ley. ¿Cómo vamos a hacer la explicación? ¿Cómo le quise hacer para poder explicarlo? Mire, ella dice, alto en nombre de la ley. Por ejemplo, cuando una policía toca la puerta y dice, abre la puerta en nombre de la ley, la policía se atribuye la autoridad del gobierno civil para que se le abra la puerta. Cuando se dice en nombre de la ley, quiere decir que nosotros ya tenemos la autoridad de Jesús, en este caso. Entonces, ella tiene la autoridad del gobierno civil para que se le abra la puerta. Fíjese bien, dice, de igual manera cualquier cosa que hagamos, tenemos que hacerlo solo bajo la autoridad de Cristo Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús, todo lo que hagáis, pero eso quiere decir, esa frase quiere decir que se haga todo con la autoridad, bajo la autoridad de Cristo Jesús. Si no se hace así, hermanos, Cristo no está con nosotros, ni nosotros con Él. Entonces cuando oigan la palabra, el nombre de Jesús, y en este caso todo lo que hacéis, no vamos a hacer todo lo que hacéis, quiere decir que lo hagamos bajo la autoridad de Cristo Jesús. Ese es el punto. Por eso está complicado, pero ahí va la cosa. A ver, hermano. Hermano, hay que tomar en cuenta siempre lo que nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios. Todo te es lícito, más no todo le conviene a tu cuerpo. La pluma de la tu cuerpo morada del Espíritu. Exacto, ahí está. Ese es otro, es muy bueno eso, lo vamos a incluir aquí en el estudio. O sea, todo me es lícito. Dicen, bueno, pues yo puedo hacer cualquier pecado. Pero luego dice, pero no todo conviene. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso sí es bien importante, hermano. Muy buen comentario. Entonces, con esto creo que me entendieron cómo está ese punto. Es Colosenses 3:17, hermano. Es uno de los textos que tenemos que analizar para poder enseñarles a las personas que no deben usar instrumentos músicos porque no tenemos autoridad. Mire, 2 Timoteo 3:16-17. Vamos a analizar puros textos, hermanos. O sea que va a estar un poco pesadito, pero pues tengo que explicarlo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que el hombre es perfecto solo en buenas obras. Ahí abajo. De manera que si la Biblia no menciona que toquemos instrumentos músicos en la adoración a Dios, no lo haremos porque no es buena obra. Con eso esa es otra refutación. No es buena obra. Ahora dice, pero fíjese el Salmo 33. Ahora vámonos al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento dice, cantadle, aquí sí se usa, dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Tañendo quiere decir rasgar instrumentos como el arpa. Pero estamos hablando del Salmo 33:3. ¿Estamos hablando de qué? De la era mosaica. En la era mosaica, segunda de Crónicas 29-25, te está autorizando a que los levitas introdujeran armas, porque ese era un mandamiento. En el Antiguo Testamento y en la edad mosaica era un mandamiento. Entonces dicen, no, pues ya está, ya tocaban arpas, nosotros acá tenemos a meter órgano y todo, ¿verdad? Entonces, pero no, porque en el Nuevo Testamento nosotros estamos bajo la dispensación cristiana, que es el Nuevo Testamento. Ese es el punto. En el Antiguo Testamento, hermanos, los instrumentos de música, al igual que todos los sacrificios, eran ser usados por ordenanza de Dios,
y se usaron durante el Antiguo Testamento hasta la muerte de Cristo. Ya se lo saben eso. Entonces, ese es el punto. Miren, hay otro punto que siempre nos refutan en ahí, arpas en el cielo. Te vas a Apocalipsis y dice, pues si hay arpas en el cielo, ¿por qué no tengo yo arpas? Instrumento músico. ¿Cómo les contestan? Apocalipsis 14:2 y Apocalipsis 15:2. Aquí lo voy a poner para que lo lean. Miren, fíjense bien. Este es un argumento. Estamos viendo argumentos y contraargumentos. Dice, el argumento de los que quieren tocar instrumentos en la adoración a Dios se amparan con Apocalipsis 14:2 y Apocalipsis 15:2. Debido a que Dios tiene arpas que se tocan en el cielo. Entonces, la iglesia en la tierra puede tocar instrumentos de música en el culto a Él. Eso es lo que te dicen. Ve con uno que está tocando instrumentos así. Incluso hay una que dice Iglesia de Cristo que está aquí, ¿verdad, Diana? Aquí por Washington. Y se llama Iglesia de Cristo. El nombre que está ahí no importa, porque lo que importa es las personas, ¿verdad? Ahí dice un letrero. Es más, esos andan vendiendo tacos ahí en la Soriana. Si se fijan, traen una camiseta y dicen, no, pues son de la Iglesia de Cristo. Pues no, pues, y fíjense cómo recogen ellos los fondos. Entonces venden loterías y venden todo. Ok, pero vamos a analizar arpas en el cielo. ¿Hay arpas en la iglesia? Dice bien, ¿cómo contestaríamos? Dice, Apocalipsis 14:2, dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y a la vez que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Cómo? Dice, era como. No quiere decir que era. Cuando dice la palabra como era como. Es una comparación. Ese es un punto. Pero ahorita vamos a ver el otro. Dice bien. Sin embargo, el Nuevo Testamento rige a la iglesia en la tierra. El Nuevo Testamento es el que nos rige a nosotros. ¿En dónde? ¿En el cielo? ¿En el cielo hay bautismos? Dice bien. Entonces nosotros nos rige el Nuevo Testamento aquí en la tierra. Dice, también está en vigor en el cielo el Nuevo Testamento para los ángeles y todos los demás seres celestiales. Pues negativo, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento es para la iglesia aquí en la tierra. Y luego dice, en el cielo, fíjese bien, ¿se bautiza en agua para el perdón de pecados? Pues no, ¿verdad, hermana? Dice, en el cielo celebran la Santa Cena en el primer día de cada semana con panes sin levadura y el jugo de uva literales. Pues tampoco. Entonces dice, eso es lo que van a contestar ustedes. ¿Ofrendan dinero o bienes materiales en el cielo? ¿Predican en el cielo? ¿Evangelizan? Negativo. Sencillo, hermano Jesús. Con eso se aterrizan. Entonces, con eso, porque, y luego aparte que dicen, ¿cómo? Arpas. Fíjate bien, no es realmente arpas, es cómo. Y aparte, el Nuevo Testamento nos rige aquí en la tierra. Entonces, ese es el punto, hermano. Dice, no tratemos, fíjese bien, de eludir las condiciones dadas por Cristo. Aceptemos las Escrituras tal como son escritas. El verdadero Espíritu Santo está presente donde los cristianos cantan sin instrumentos de música, pues el mandamiento que Él da a la iglesia es cantar, no añadiendo tocar. Porque ya les dije, la palabra tocar es salo, ya lo vimos en Efesios 5:19, Colosenses 3:16, que se usaba para tañer, pero eso lo hicieron en la Septuaginta, cuando tradujeron al griego el Antiguo Testamento, como 200 años antes de Cristo. Todavía estaba, por eso se puso esa palabra. Les voy a decir otra cosa, para los que le digan eso, bueno, entonces si tú vas a tocar instrumentos, todos deben tocar instrumentos, todos. Haz de cuenta que esta fuera una iglesia no escritural, tuvieran el órgano. Pues no nomás el que está tocando el órgano está tocando el instrumento, sino que todos, porque el cantar y el tocar en ese caso es toda la congregación, así como nosotros cuando cantamos todos. Con eso ustedes lo pueden refutar. Sí, bueno, pues todos deben de traer un violín en la barbilla, una guitarra, un acordeón, todos deben traer el instrumento. Entonces ese es el punto, ¿no? Dice, entonces, ¿sí me entendieron cómo estamos? A ver. Cuando dice, ¿cómo? Poniendo un ejemplo, hay muchas iglesias donde cantan muy bonito y los coros les salen muy bonito y usted escucha como si estuvieran cantando. Es más, en
viernes estuve escuchando otra vez la del cáncer. Usted me mandó. Ah, el cáncer que yo le mandé. Y ahí, cuando usted está escuchando los cantos, se oye como si fueran instrumentos. Y no los hay. Es que la voz humana, acuérdense que es mejor que cualquier instrumento. Por eso les dije el domingo pasado, los tenores, la voz humana es la que Dios nos da, es nuestro instrumento de música. Esa se lleva a lo que sea. Un tenor barre con todo. Entonces, los que tienen buena voz, hermano. Hermano, tomar en cuenta, por ejemplo, ahí los pasajes de Apocalipsis, tomar en cuenta que el Apocalipsis son cosas simbólicas, figurativos. No literal. Sí, eso es, fíjense bien lo que está diciendo el hermano. El libro de Apocalipsis es figurativo. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué figurativo? Porque el apóstol Juan estaba ¿dónde? En la isla de Patmos, estaba desterrado. ¿Y qué quería? ¿Cómo le tenía que escribir él a la gente? Él estaba en prisión, entonces él tenía que avisarle a los hermanos. Por eso hizo lo que tú predicaste el domingo pasado. Él le dijo las 7 iglesias de Asia, porque así son todas. ¿Ves? Jesús le está dictando a él. Y entonces le dice, el Apocalipsis lo tiene que escribir en forma que nomás los que eran verdaderos cristianos entendieran en ese tipo de claves, porque si no los pescaban y los mataban. Entonces él tenía que hacer figurativamente, pero tenemos lo que significa cada palabra a ver, Roberto. Aquí tengo una duda. En el 15:2, casi al final, dice con las arpas de Dios. Con las arpas de Dios. Pero ahí sí dice con las arpas de Dios. Sí. Es el 15:2. Dice, sí, con las arpas de Dios, su marca el nombre en pie sobre el mar de vidrio. Dice, y también, sí, dice con las arpas de Dios, pero pues anteriormente y hay que ver. Acuérdate que cuando tú analizas un texto, tienes que ver los otros textos. ¿Ves? Eso se llama el análisis contextual. Hay un salmo que te dice 119, 160, que la suma de tu palabra es la verdad. Y si en Apocalipsis 14:2 te está diciendo cómo, tienes que entenderle así. Aparte, el hermano Roberto acaba de decir, el libro de Apocalipsis, Roberto, es figurado. ¿Ves? Si él dice arpas, a veces te dice el caballo blanco. Mira, por ejemplo, dice, Jesús va a venir como juez en un caballo blanco. Eso lo di el domingo pasado. Vino en un burrito. Mansedumbre y paz. ¿Ves? Así entró su entrada triunfal a Jerusalén, anunciando que ya se iba a manifestar la iglesia de Cristo un poquitos días después que él muriera, 50, 60. Entonces, pero va a venir en un caballo blanco. En un caballo blanco, figurativamente, que quiere decir justicia. Te voy a dar a ti el libro de Apocalipsis, una copia el otro domingo. Cada texto y cada palabrita te lo voy a explicar por Bill Reeves. Bill Reeves es el que introdujo la iglesia de Cristo aquí, en México. ¿Ves? Y está analizando todo el libro de Apocalipsis para que tú entiendas cada texto. Y así te quitas, ¿ves? Pero como quiera te digo, el libro de Apocalipsis, como dijo el hermano Roberto, como es figurativo. Porque no va a venir en un caballo blanco. Y así lo agarran los que son de los raptos. No, va a venir en los 7 bestias, como dijo el hermano acá. Pero le faltó decir eso, los 7 caballos, pero figurativo. Es como decía el domingo pasado, o sea, no podemos decir que son literalmente 10 días, por eso hacía el comentario. Apocalipsis. Sí. En el 2:8, de ahí en adelante dice, tendrán 10 días de tribulación. O sea, para Dios 10 días no es así 10 días literales, es sencillamente algo indefinidamente. Sí, puede como ser los 1000 años también. Los 1000 años, 50 días. Acuérdate de la numerología. La numerología tiene. Ok, qué bueno, Roberto, que preguntas eso. Mira, fíjate bien. Entonces ya quedamos, hermanos, ¿sí? Entonces, ese es lo que es arpas en el cielo o arpas en la iglesia. ¿Va a haber arpas en la iglesia? Pues no, hermano. ¿Ves? Porque el Nuevo Testamento se hizo para que nos rigiera aquí en la tierra. Punto. A ver. Hablando del punto de la música, la armonía es la que hace que a veces esas voces se escuchen. Ahorita vamos a ver ese punto. Perdón, No, está bien. Sí, porque mira, a fin de cuentas, todo lo debemos hacer para agradar a Dios. Agradar a Dios, no a nosotros mismos. Ok, tú cantas muy bonito, estás agradando a Dios. No te vas a lucir con los demás, a ver qué te ven. Por eso los coros están mal, porque hay solistas.
hay personas que cantan muy bonito, ¿ok? Pero ellos pasan solos y los demás los están viendo. Ese es un espectáculo carnal, mundano, ¿ves? Por eso podrás tener muy buena voz, pero intégrate en armonía con los demás, porque hay que hacer todo decentemente y con orden. No te vas a ir por allá, ¿no? Tú todo lo que vas a darle a Dios, hazlo para agradarle a Él y lo mejor que puedas. Porque, claro, si no tienes buena voz, un mudito, ¿cómo le hace un mudito? ¿Y cómo va a agradarle? O sea, como pueda cantar. A ver, hermana. Cuando yo estuve en los centros de fe, el pastor decía que nos moviéramos para un lado y para otro. Dice que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, teníamos que movernos. Entonces, como dice, Pues sí. nos movíamos con la música. No, o sea, quería que se bailaran, ¿no? ¿Cuenta? Sí. No, pues eso ya les pasé yo cómo son los cultos avivados, ¿verdad? De ellos, los cultos avivados. Bueno, iba a comentar algo, pero ahorita lo vemos. A ver, hermano. Cuando se habla de Apocalipsis tiene que entenderse algo que se está haciendo uso de un lenguaje que el hombre conoce, que puede entender. Si lo explicara celestialmente, pues no lo podríamos entender. Entonces, cuando habla en esos términos o cualquier otra enseñanza que aparece ahí, se está hablando de una visión en el cielo, de cómo es el comportamiento, pero por eso dice ¿cómo? Porque da de esta manera a entender que Sí, porque- algo así, como diciendo algo así, Algo así. algo así. Es como si dicen en el cielo, ¿cómo lo describen? Puro oro y toda la gente. Por eso ahí es importante decir, ¿cómo vamos a estar en el cielo? Lo que te explican ahí, que va a haber calles de oro, de plata y todo, dice la gente. Si lo entiendes así, dice, qué bonito, sí me voy para allá. No, realmente es figurativo, ¿no? Así como está diciendo usted. Correcto, muy bien. Mira, fíjate bien. Vamos a entrar aquí con los tipos de música, miren, hermanos. Es bien importante cuáles tipos de música se deben establecer o seguir aquí en la Iglesia de Cristo. Dice, como se establece sin variación en cada pasaje relevante al tema, Dios había especificado el tipo de música que se usará cuando su iglesia venerara su santo nombre. ¿Cuál es la música? La vocal, hermanos, a capela. ¿Saben qué quiere decir a capela? ¿Qué quiere decir? Es a capela nuestra música. Hay muchos himnos bien bonitos a capela. Yo una vez les di como 70, no sé si los tengan por ahí. Ok, entonces dice, la música especificada para nosotros es solo la vocal. Y dice, pero por la misma naturaleza de autoridad bíblica, Dios no autoriza para servirle, excluyendo de su ministerio la que no sea en las otras músicas. Mire, ¿por qué? Si tú quieres hacer lo que tú quieres venir a adorar a Dios para sentirte tú, o para que a ti te vean que tocas muy bonita el violín, pues tú te estás luciéndote, es un espectáculo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú ya te estás saliendo de la doctrina. Mire, segundo de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravíe y no pertenece y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si yo me desvío, ya no tienes a Dios. ¿Ves? Entonces, es bien importante que el tipo de música que nosotros tenemos y que se lo aprendan como miembros, ¿cuál es? La vocal, a capela. El único tipo de música que Cristo ha permitido que su iglesia emplee es la vocal, ¿sí? Ya se lo saben. Todos los demás tipos de música son eliminados por la naturaleza exclusiva de la autoridad divina. La autoridad divina es la que nos determina. Música vocal. Ok. Bueno, si hiciéramos eso, estaríamos tomando el lugar de Dios. O sea, la autoridad de nosotros. A un lado y yo quiero que ¿Qué quiero hace? lucirme, quiero Sí, sentirme bien. Entonces, en primer lugar debería ser Dios, pero ya se Sí, estaría. está como dijo la hermana que empiezan a bailar y hacer, pues ellos están luciendo, están haciendo espectáculo y luego les critican, les dicen qué bonito, a ver. Hebreos 13:15 confirma lo que acaba de mencionar. A ver, hermano, léalo en voz alta. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Fruto de él, labios. sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fuera de ahí ya es de más. Exacto. Fruto de labios, ya lo vimos otra vez. Sí, hermano, gracias. Hebreos 13:15. ¿Sí, verdad? Sí, Ok, hermano, gracias. Bueno, entonces, a ver. Una pregunta. ¿Qué
Pues mira, el diapasón es un pitito, ¿no? Está bien. Lo que yo no me gusta y lo que no creo que esté con autoridad, mira, por ejemplo, está bien dar a los hermanos que se sepan la música, como tú eres maestro de eso, pues que sepan entonarse, pero como talleres de canto, no introducirlos en la clase, sino tú te puedes ir a un saloncito y ahí, a ver, hermanos, aquí, ¿ves? Mira, por ejemplo, había un muchacho que era bueno para cantar y todo, pero metía el órgano, allí lo ponía. Y decía, ay, pues yo estoy predicando que los músicos, ya este muchacho ya me destumbó. Es más, ok, te está entonando, pero ya hay unos pitillos así, hombre. Esto tú puedes hacer, ¿verdad? Está bien, yo sé que yo no sé los tonos, pero fíjate bien, sí puedes enseñarle a la gente como taller de canto, pero pues hazlo en un salón acá aparte, ya no es culto ahí. Estás entrenándolos a que tú entres la voz, pero la otra es, no para que se luzcan, ¿ves? Y no para seleccionar a los que cantan mejor, porque si voy a seleccionar a los que cantan mejor y los demás, un nudito o uno que no tiene, yo canto porque yo estoy agradando a Dios, no a las personas, no para lucirnos. Acuérdense que el canto no es para entretenernos, sino es para adoración, por eso es una parte de los 5 actos de adoración, no es para entretenernos, para ver quién canta más bonito. Ok, si tú cantas es tu don. Tú usas tu don. Tengo voz de tenor, ok, pues suéltala. ¿Ves? Y sé de música, entonarme, suelta, es tu don. Pero no quieras que todos tengan tu mismo don. Porque ellos dicen, no, pues yo tengo el don y yo quiero que todos vayan a ver a una visitación o algo. Pues no, pues tú ve porque ese es tu don. Cada quien, Romanos 12 te lo está diciendo, cada quien tiene su don, unos para enseñar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿no? Ok. Bueno, mira, esto es bien importante. ¿Cuál es moral y cuál no es no moral? A ver qué dice. ¿Es moral y correcto que los cristianos toquen cualquier instrumento musical, desde un peine y un pañuelo de papel hasta un órgano en el hogar con fines sociales? Es moral y correcto. Tú, por ejemplo, David, si te gusta oír una música X, ¿verdad? En tu casa, puedes oírla. Para uno. Y es en tu casa. Es correcto y moral. Pero, a ver. Hablando de ese punto, estando aquí todavía nosotros, no sé si no se acuerdan, a veces se ponía mamá a tocar órgano, teníamos un órgano, y entraba la abuela que hacía el aseo, se acuerdan de él, y le decía a mamá, bebé, eso que tú estés tocando es incorrecto. ¿Le decía tu mamá? No, mi hermano. Bueno, pues, mira, tu papá era bien organizado, lo que sea, cada quien, tu mamá le decía lo perfecto. Entonces, así es, hermano, a veces así somos. Está bien, pues ¿para qué metes mundanalidad si puedes cantar un himno también? Mira, fíjate, pero es antibíblico y erróneo que la iglesia del Señor emplee otra música que no sea cantar en la adoración a Dios, que no sea con la vocal. Ese es el punto, hermano. Sí, en muchos aspectos debemos de considerar que no estamos bajo el Antiguo Testamento, sino bajo un Nuevo Testamento donde no se indican, por ejemplo, esos detalles. Sí. Que no tenemos instrucción al respecto, por lo cual debe ser eliminado. No estamos bajo el Antiguo Testamento. El Antiguo era mandamiento. Estamos bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Sí, hermano. Así es. Por eso algunos se apoyan en que, pues que David cantaba, que Pues por sí, eso Pero también allá en el Antiguo Testamento. Y no porque no diga lo podemos hacer, lo que le dije al principio. Es bien importante esa premisa. Pues no dice, pues lo hago. ¿Ves? Sino que la Biblia te dice lo que está permitido hacer. Muchos llegaron a leer el Salmo 150 y también ahí me estoy platicando con las personas que llegaron allí a la casa y yo decía, si queremos agarrar algunas cosas del Antiguo Testamento y meterlas al Nuevo, digo, ¿dónde quedamos felices? Tenemos que ir a Israel, ya no hay templo, ¿dónde vas a llevar tu buey, tu paloma, tu ganado? ¿Cómo lo vas a llevar? Y ya como que, Ese es el error que yo, no sé si me entendieron, pero yo me concentro mucho en las 3 dispensaciones.
¿Ves? Si no se le da a los hermanos ni a los jóvenes, pues hacen una revoltura. Entonces para ellos es igual ir a cualquier iglesia. Pero no se fue mi hijo, ¿ves? Porque no lo enseñaron. Yo estaba jalando antes del 2006. Entonces, si no se les enseña a los jóvenes, para ellos, donde prediquen más bonito, donde haya muchachas y donde canten con instrumentos. Y no, mira, pura emoción. ¿Ves? Y porque no hacen la división de que ese es en el antiguo pacto, segunda de Crónicas 29, 25, y el salmo que acabas de decir, todo lo que era un mandamiento los que tenían que tocar con instrumentos, pero ya acá en el nuevo no, ya es otra cosa. ¿Verdad? No recuerdo haber leído en un pasaje donde Dios diga, quiero que usen instrumentos. O sea, Dios aceptó los instrumentos que David utilizaba, pero Dios no, a los levitas no ordenó algo semejante. Eso sí es cierto, ¿verdad? Pero se lo dice a David, ¿verdad? En segunda de Pero Crónicas. sí, Y luego los salmos, todos los salmos son del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios también. Sí, por eso lo acepta. Sí, lo acepta. ¿Sí? O sea, todos los salmos, toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Ok, correcto, sí, hermano, tienes razón. Que diga directamente Dios, no. Pero sí dice, todos los salmos dicen eso. Por eso dice, sí, la palabra inspirada. Es inspirada, exactamente. Entonces, a ver. En cambio, hay un versículo que dice: quita de mí la multitud de tus instrumentos. O sea, Dios ya estaba harto. Se trataba de agradarse a ellos. Exacto. Y siguen ahorita lo que acaba de decir David. Ellos quieren regresarse, pero agarran lo que les conviene, porque no hay maestros que les enseñen las 3 dispensaciones. Es bien clarito como se los dije aquí, y ya saber la distinción. Bueno, mira, vamos a ver el tipo de alabanza. Estamos con el tipo de alabanza. ¿Cuál es el tipo de alabanza? Salmos, y lo dice, himnos y cánticos espirituales. El Nuevo Testamento especifica que la iglesia debe usar salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:18 y Colosenses 3:16 son los que nos dicen para glorificar y venerar al Padre. O sea, los cantos son parte de la adoración, es para dar alabanza a Dios. Fíjese bien, ¿para qué es el canto, Rafaela? Para dar alabanza a Dios, ¿y qué más? Y para que los que dice ahí, el contenido sea la verdad bíblica. Por eso es bien importante que ustedes chequen lo que dicen los cantos. David se lo sabe, y hay varios cantos que no se deben cantar, porque le están orando a Cristo, ¿verdad? Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. ¿Sí? O sea que, resumen, el canto tiene los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Al dar alabanza a Dios, y también que se exprese la verdad bíblica, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Pero fíjese bien, estamos con esto. Dice, cada uno de estos tipos de canciones o de alabanzas es de naturaleza espiritual. Todo lo que cantemos nosotros debe ser espiritual. O sea, que esté de acuerdo con la verdad bíblica, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. No secular. No secular quiere decir mundano. Entonces es el punto. Ahora, vamos a ver correcto e incorrecto. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Es que son preguntas que nos hacemos. Dice, ¿es moral y correcto que los cristianos toquen y canten cualquier canción decente, desde Cielito Lindo hasta México Lindo y Querido en el hogar, con fines sociales? Sí. O sea, en el hogar, con fines sociales. ¿Ok? Porque es parte de nuestra raza, de nuestra nación. A ver. En ese punto hay muchos predicadores y hay hermanos en Cristo que se han al extremo que ni aún así. No. O sea, que no deben de hacer eso por lo que dicen en Gálatas de las fiestas, que no, pero, o sea, y hay otros también que dicen que no te debes de reír tampoco, o sea, si te ríes y es para, todo lo que te ríes es para Dios, entonces yo dice, pero, o sea, no te vas a los extremos, y hay cosas que no. Sí. Mira, es lo mismo. Ahora, hay de música también. Claro, sí, pues sí. Exacto. O sea, un cristiano en su casa no es posible que tenga. Mira, fíjate. Sí, no, también hay que saber la música, debe ser decente, todo eso, ¿verdad? Tampoco vamos a permitir otras cosas. Mira, a los que se apegan a la estricta obediencia a la palabra, eso no está ahí. Fíjate bien. A los que se apegan a la estricta obediencia a la palabra de Dios se les dice que son extremistas, prohibicionistas o legalistas.
Hay veces que uno lo tildan así porque dice, la gente hoy en día cree que la estricta obediencia a la palabra de Dios a menudo es acusada de ser fariseos. A mí me dicen a veces fariseos, ¿ves? Porque no, hombre, ese señor quiere todo. No, espérate. Dice, la gente de hoy en día a menudo se opone a la enseñanza que hace hincapié en la estricta obediencia a la palabra de Dios. Pero Jesús, fíjate, enseñó que la salvación está conectada con la obediencia. Es importante porque Jesús enseñó que la salvación está conectada con la obediencia. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará en el reino de los cielos. Si tú haces la voluntad del Padre que está en los cielos, haces la voluntad, ¿verdad? O sea, dice, es el que Jesús enseñó que la salvación está conectada con la obediencia. Jesús defendió la Biblia incluso contra el mismo diablo. Entonces, ese hermano que dices, o esa persona que dices tú, él está confundiendo, porque a lo mejor él toca instrumentos. Y te voy a decir, los pentecostales son 100% según ellos, como dices tú, usan vestido largo, se tapan todavía, ¿verdad? Que usan las mujeres, y el apóstol Pablo lo desecha después. Se tienen que ir tapadas. Vayan a las iglesias que están por aquí, por la Fidel Velázquez, cómo van las señoras, no lo se ven, ¿ves? Y son bien estrictos, no pueden oír ni radio, ni prendían el radio. Yo me acuerdo, porque mi papá era pentecostal, yo vi cómo estaba todo. ¿Ves? Entonces yo veía cómo se agarraban el Espíritu Santo las señoras, ¿ves? Y estaba observando todo, y no podíamos prender ni el radio, ¿ves? Extremadamente mal, ¿ves? Por eso ahorita hay que analizar eso, ¿ves? Fíjate bien, dice, es moral y correcto que los cristianos toquen y canten cualquier canción decente, como estás diciendo ahorita todo, cualquier canción decente, y lo pueden hacer en los hogares, pero, aquí está el pero, dice, es incorrecto y antibíblico que la iglesia de Cristo use cualquier tipo de canto que no sean los salmos, los cánticos y los himnos, los cánticos espirituales y los himnos. Esos son los 3 puntos que debemos, sobre lo que debemos cantar. No poner una canción mundana, ¿ves? Y agregarle cualquiera ahí, entreverar la Biblia, la verdad bíblica. ¿Cuál sería una canción decente? Pues que te hable la verdad bíblica. No, de los que dicen del mundo. Decente, pues las que te hablan de tu, ¿cómo se dice? Vamos a decir, por ejemplo, el cielito lindo, te hablan de la tierra. Del amor, el amor pues es parte del amor fraternal, el amor del matrimonio. Tú amas a tu esposa. Ahí está el cantar de los cantares, ¿para qué no vamos tan lejos? Nomás analízalo. Los salmos, el cantar de los cantares. A ver. No hay que confundirnos. Los sentimientos, tanto en el hombre como en la mujer, son buenos. El problema es cuando los sentimientos están torcidos. No me refiero a que estén torcidos, sino que cuando interfieren con la realidad. ¿Sí? Es ahí el problema. ¿Sí? Que no sabemos diferenciar. Sí, o sea que, pues sí, hay muchas canciones, ¿verdad? Que pues, te hablan del adulterio, pues eso ya no es decente. Y que te hablan del segundo amor y todo eso, ya ves. Puras cosas hay que escoger, ¿verdad? Lo que vas a escuchar. Canciones con malas palabras ya. Es otra. Porque ya ahorita tantos cantantes jóvenes, pero ya, o sea. No, hermana, ya ahorita está bien mal. ¿Sí? Es decir, que es una canción que. Sí, no, hay puro sexo nomás, cantan sobre eso, ¿no? Ya está mal eso. Por eso puse decente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, a continuar, hermanos. Muy bien, vamos a perseguir. ¿Cuándo me falta? Ya son las 11. Ya nomás esta. No, hombre, es que yo tengo mucho parque. Yo creo que todo lo que he escrito ahí me voy a morir y no lo voy a alcanzar a dar. Pero vamos a acabar con esto y le seguimos el otro domingo. Si Dios quiere. Siempre hay que decir si Dios quiere. Si Dios lo permite. Para empezar. El Nuevo Testamento enseña 2 propósitos para la música empleada en la iglesia. ¿Qué es lo que les dije ahorita? Con esto voy a terminar. Mira, el propósito 1, que la música es para dar alabanza a Dios. Acuérdense, la música, o sea, el canto, es para dar alabanza a Dios. Y no nos dice, Hechos 16:25, Hebreos 2:12, lo vemos el otro domingo. Y el otro propósito es lo que te decía Hugo, que el canto, tú que eres, que diriges los cantos, muy bien, siempre analízale lo que dice y que la hermandad sepa lo que dice el contenido. Que tenga verdad bíblica, o sea, la sana doctrina.
¿Ves? Porque si te agarras otros himnos, hay muchos que ya componen himnos acá por otras partes y ahí le ponen lo que ellos quieren. Tienes que ver que tenga respaldado el texto, ¿verdad? Ahí arribita dice qué texto del que lo desarrolló. Entonces, hermanos, aquí termino con este propósito uno, que es para realizar alabanza a Dios, y la otra es vital que la verdad bíblica se enseñe en nuestras alabanzas, así como en los sermones y en la enseñanza que estamos dando. El canto también debe tener verdad bíblica. Ese es el punto. Aquí los dejo para no cuatraquear. Ok, Dios les bendiga.